Video educativo, responsabilidad civil y extracontractual. Hola a todos, soy Jessica Pérez, estudiante de Derecho, y el día de hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la responsabilidad civil. Un tema fundamental para comprender nuestros derechos y obligaciones en la sociedad venezolana. Quédate con nosotros para que puedas conocer más sobre la responsabilidad civil, generalidades y definiciones. La responsabilidad civil es un tema fundamental en el ámbito jurídico. Es importante conocer los conceptos básicos de la responsabilidad civil y sus diferentes tipos para poder defender nuestros derechos y evitar situaciones que puedan generar responsabilidades. La responsabilidad civil es la responsabilidad o la obligación jurídica que tiene una persona de reparar el daño causado a otra como consecuencia de un hecho ilícito, ya sea por acción o por omisión. En otras palabras, si una persona causa daño a otra, ya sea de manera intencional o no convencional, tiene la responsabilidad de reparar ese daño, tanto material como moral. Clasifican dos tipos principales: la responsabilidad civil contractual y extracontractual. La contractual surge cuando existe un contrato previo entre las partes. Si una de las partes incumple con sus obligaciones establecidas en el contrato y causa un daño a la otra parte, se configura la responsabilidad civil contractual. Ejemplo de esta responsabilidad podemos nombrar el arrendamiento, el incumplimiento por parte del arrendador, que no entrega el inmueble en las condiciones acordadas en el contrato, causando daño al arrendatario. Bien, en cuanto a la compra-venta de un producto defectuoso, el vendedor vende un producto que no funciona correctamente o que presenta fallas, causando daño al comprador. La prestación de servicios en negligencia médica. Un médico causa daño a un paciente por negligencia o mala praxis durante el procedimiento médico. Un contratista no cumple con las especificaciones acordadas en el contrato de construcción, causando daño a la propiedad del cliente. La responsabilidad civil extracontractual surge cuando no existe un contrato previo entre las partes. En este caso, la responsabilidad nace de un hecho ilícito, ya sea por acción o por omisión, causando daño a otra persona. Para que exista la responsabilidad civil deben concurrir los siguientes elementos. Primero, acción u omisión antijurídica. Debe existir una conducta antijurídica, es decir, una acción u omisión que esté prohibida por la ley o que contravenga las normas de cuidado y diligencias exigibles en cada caso. Daño. Debe haber producido un daño real y efectivo a la víctima, ya sea material o moral. Nexo causal entre la acción u omisión y el daño. Debe existir una relación directa de causa y efecto entre la conducta antijurídica del agente y el daño sufrido por la víctima. Y por último, culpabilidad. El agente debe haber actuado con dolo o culpa, lo que implica una intención de causar daño. La víctima de un hecho ilícito tiene derecho a reclamar una indemnización por los daños sufridos. Esta indemnización puede incluir reparación del daño material, incluye la restitución del bien dañado o su valor, así como los gastos incurridos para su reparación. Indemnización por daño moral. Este incluye el dolor, el sufrimiento y las molestias causadas a la víctima. Y el lucro cesante, que incluye las ganancias que la víctima ha dejado de percibir como consecuencia del daño. La responsabilidad civil es un instrumento fundamental para garantizar la convivencia social y proteger los derechos de las personas. Al establecerse la obligación de reparar el daño causado, la responsabilidad civil busca disuadir a las personas de cometer actos ilícitos y, en este caso, de que lo cometan, garantizar que las víctimas sean resarcidas por los daños sufridos. Responsabilidad civil extracontractual. En cuanto a sus generalidades, podemos decir que surge cuando no existe un contrato previo entre las partes y se produce un daño a causa de un hecho ilícito, ya sea por acción u omisión. En este caso, la víctima tiene derecho a reclamar indemnización por los daños y perjuicios sufridos a la persona responsable del hecho ilícito. Se trata de una obligación legal que surge del hecho de haber causado un daño a otro, sin que exista un contrato o previo acuerdo entre las partes para repararlo. Ejemplo, daños causados por animales. Los dueños de animales son responsables de los daños que estos causen a terceros. Si un perro ataca a una persona en la calle causándole lesiones graves, un caballo escapa de una finca y causa daños a un cultivo de un vecino, es responsabilidad extracontractual. También hay daños causados por productos defectuosos, donde los fabricantes y distribuidores de productos defectuosos son responsables del daño que estos causen a los consumidores. Un juguete que lesiona a un niño, un medicamento que cause efectos secundarios graves a un paciente. También están los daños sufridos por accidentes de tránsito, ya que los conductores de los vehículos son responsables de los daños que causen a otros usuarios de la vía pública. Un conductor ebrio que atropella a un peatón causándole la muerte. Un motociclista que choca contra un automóvil debido a una mala maniobra causando lesiones a los ocupantes del vehículo. Daños causados por negligencia médica. Los profesionales de la salud son responsables de los daños que causen a sus pacientes por negligencia o mala praxis. Un trabajador de una empresa causa un incendio por negligencia, causando daños a la propiedad y a los empleados. O un profesor que deja sin supervisión un grupo de estudiantes, lo que ocasiona que uno de ellos se lesione en el recreo. También están los daños causados por difamación. Una persona publica información falsa o difamatoria sobre la otra persona en las redes sociales, causando daño a su reputación. Un medio de comunicación publica una noticia falsa que daña la imagen de una empresa. Remedios para la responsabilidad civil extracontractual.
La víctima de un hecho ilícito tiene derecho a reclamar indemnización por los daños sufridos. Esta indemnización puede incluir la reparación del daño material, que incluye la restitución del bien dañado o su valor, así como los gastos incurridos para su reparación. Indemnización por daño moral. Este incluye el dolor, el sufrimiento y las molestias causadas a las víctimas. Y el lucro cesante incluye las ganancias que la víctima ha dejado de percibir como consecuencia del daño. Caso fortuito es cuando es un acontecimiento imprevisible e irresistible que produce un daño sin que la gente pueda evitarlo. La fuerza mayor es un acontecimiento irresistible que produce un daño sin que la gente pueda evitarlo, incluso si hubiera actuado con la debida diligencia. La culpa de la víctima si la víctima ha contribuido por su propia conducta a la producción del daño. Su responsabilidad puede disminuir o incluso eximirse de la misma. El fundamento jurídico de la responsabilidad civil contractual y extracontractual se basa en el principio de que todo aquel que cause daño a otro está obligado a repararlo. Este principio está consagrado en el artículo 1185 del Código Civil venezolano, el cual establece que todo aquel que por acción o por omisión cause daño a otro está obligado a repararlo. La Corte Suprema de Justicia de Venezuela ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre la responsabilidad civil extracontractual. En algunos casos, sus fallos, la Corte ha establecido los siguientes principios. La responsabilidad civil extracontractual es de carácter objetivo, lo que significa que la responsabilidad de la gente no depende de su intención, sino de la existencia del daño y del nexo causal entre la acción u omisión del daño. La carga de la prueba de la culpa de la gente recae sobre la víctima y la indemnización por daño moral debe ser justa y proporcional al daño sufrido. El desconocimiento del marco legal y de los derechos y obligaciones en materia de responsabilidad civil puede generar situaciones de vulnerabilidad y abuso. Por eso se propone implementar medidas para que la gente pueda conocer los derechos y saber cómo protegerse en situaciones que impliquen responsabilidad civil. También la importancia de la actualización constante de la legislación. Existe un problema sobre la responsabilidad civil, ya que debe adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y económicos para garantizar su eficacia y justicia. Por eso es necesario promover procesos de revisión y actualización periódica en esta legislación sobre la responsabilidad civil, tomando en cuenta las realidades y los desafíos actuales. También está el papel fundamental de las compañías de seguro en la gestión de riesgo. Hay una falta de acceso a seguros adecuados para evitar estas dificultades que se presentan. Los alternativos de resolución de conflictos, ya que los procesos judiciales tradicionales en materia de responsabilidad civil pueden ser costosos, lentos y complejos, por lo que se solicita implementar mecanismos alternativos para que se pueda mediar y obtener soluciones a este tipo de responsabilidad civil en la era digital. Existe un problema de surgimiento de nuevas tecnologías y plataformas digitales que plantean nuevos desafíos en materia de responsabilidad civil, causando daños como el Internet y la inteligencia artificial. Se propone adaptar el marco legal para estos mecanismos específicos para abordar una nueva forma de responsabilidad civil que surgen en torno a la era digital. En conclusión, la responsabilidad civil es un tema complejo y en constante evolución, que requiere un análisis profundo y una adaptación constante a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y ambientales. Los aportes a esta discusión deben enfocarse en fortalecer el marco legal, promover la educación jurídica, fomentar la ética en la toma de decisiones y desarrollar mecanismos eficientes para la resolución de conflictos y la prevención de daños. Al abordar estos desafíos de manera integral y creativa, podemos contribuir a construir un sistema de responsabilidad civil más justo, efectivo y adaptado a las necesidades del mundo actual. Recuerden que el conocimiento es la mejor herramienta para proteger nuestros derechos y construir una sociedad más justa. Y antes de despedirme, quisiera decirte que la justicia es la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo que es debido. Cumpliendo.